En la primavera de 1974, en la tranquila isla de Fort George, Florida, una familia común vivía una vida pacífica y sin sobresaltos. La familia Beth jamás imaginó que un simple paseo por el campo cambiaría sus vidas y alimentaría uno de los misterios más extraños del siglo XX. Todo comenzó después de que un incendio arrasara parte de la vegetación de la isla. Antoine y Harry Beth, junto con su hijo Terry, decidieron explorar la zona quemada. Entre los restos carbonizados y la arena, Terry encontró algo que parecía fuera de lugar, una esfera metálica, perfectamente pulida, de unos 20 centímetros de diámetro. Lo primero que llamó la atención fue su impecable superficie. No tenía soldaduras visibles, ni inscripciones, ni señales de desgaste. A simple vista, parecía una obra de ingeniería impecable, y pesaba sorprendentemente poco para su tamaño, apenas unos 9 kilos. Intrigados, la llevaron a casa, sin imaginar que esa esfera empezaría a comportarse de maneras que desafiaban toda lógica. Al principio, la colocaron como adorno. Pero pronto, Terry notó algo extraño. Cuando la empujaban suavemente, no rodaba de forma aleatoria, parecía moverse por voluntad propia, como si supiera hacia dónde ir. Incluso cambiaba de dirección, regresando hacia quien la había impulsado. Y lo más inquietante, emitía un sonido metálico suave, como una vibración interna. La curiosidad de la familia creció, pero con ella, también su inquietud. ¿Qué era esa esfera? ¿Un artefacto militar perdido? ¿Una obra de arte experimental? ¿O tal vez, algo que venía de mucho más lejos que nuestro planeta? La extraña esfera pronto se convirtió en el centro de atención en la casa de los Beth. Los visitantes quedaban fascinados al verla rodar por sí sola, detenerse como si obedeciera a órdenes invisibles, e incluso responder a movimientos de las manos. Era como si tuviera un sentido propio, imposible de explicar. La familia, intrigada, decidió ponerla a prueba. La colocaban en una mesa inclinada y en lugar de rodar hacia abajo como dictan las leyes de la física, la esfera a veces se detenía, giraba en dirección opuesta o parecía equilibrarse en contra de la gravedad. Más inquietante aún, emitía sonidos sutiles, como un zumbido metálico que resonaba en toda la habitación. La prensa local se enteró rápidamente del hallazgo. En cuestión de días, el pequeño descubrimiento en Fort George se convirtió en noticia nacional. Reporteros, científicos curiosos e incluso representantes del gobierno empezaron a llamar a la puerta de los Beth. Pero la atención mediática trajo consigo especulaciones. Algunos afirmaban que era tecnología experimental del ejército. Otros hablaban de un satélite espía caído. Y, por supuesto, no faltaron quienes aseguraban que era un artefacto extraterrestre. Lo cierto es que nadie tenía una explicación clara. Y con cada prueba que se realizaba, el misterio solo se hacía más profundo. Ante la creciente expectación, la familia Beth permitió que expertos examinaran la esfera. Uno de los primeros análisis se realizó en la Universidad de Florida. Los científicos confirmaron que la bola estaba hecha de acero inoxidable extremadamente puro, de una aleación poco común en la época, y que medía aproximadamente 20 centímetros de diámetro, con un peso de poco más de 9 kilos. Sin embargo, lo que más desconcertó a los investigadores fue lo que se reveló con un examen de rayos X. En el interior había al menos 3 objetos más pequeños, perfectamente esféricos, flotando libremente dentro de una capa hueca. Ninguno de ellos mostraba señales de haber sido introducido de forma mecánica convencional. Era como si toda la estructura hubiera sido fabricada de una sola pieza, algo extremadamente difícil de lograr con la tecnología disponible en los años 70. Además, se detectaron anomalías magnéticas. La esfera parecía reaccionar a campos magnéticos externos de manera impredecible, e incluso emitía un débil campo propio. En algunos experimentos, al exponerla a luz solar directa, comenzaba a moverse suavemente como si despertara. Los resultados dejaron a los científicos más confundidos que al principio. Algunos propusieron teorías geológicas, sugiriendo que podría ser un nódulo metálico natural. Pero esta idea se derrumbaba al considerar la perfección de su forma, la pureza del material y la extraña configuración interna. Todo indicaba que la esfera no era un simple objeto terrestre, pero entonces, ¿de dónde había salido?
Con los medios presionando por respuestas y las teorías volviéndose cada vez más extrañas, la familia Beth decidió permitir que la Marina de Estados Unidos examinara la esfera en profundidad. Fue trasladada al Naval Air Station Jacksonville, una base militar cercana, para someterla a pruebas más avanzadas. Allí, los técnicos utilizaron escáneres de rayos X mucho más potentes y realizaron mediciones detalladas de resonancia y densidad. El resultado fue aún más desconcertante. El núcleo interno parecía hecho de un material más denso que el tungsteno, pero no coincidía exactamente con ningún elemento conocido. La esfera mostraba propiedades acústicas extraordinarias. Cuando se golpeaba ligeramente, resonaba durante largos segundos con un tono puro, casi musical, y la vibración interna parecía desfasada respecto a la carcasa externa, como si estuviera amortiguada por un sistema desconocido. Lo más inquietante fue un hallazgo inesperado. La esfera parecía emitir ondas de radio de baja frecuencia. No se trataba de interferencia normal. Los instrumentos captaban un patrón rítmico, como una especie de pulso electrónico, que nadie pudo explicar en aquel momento. La Marina, oficialmente, concluyó que la esfera no representaba peligro alguno y la devolvió a los Beth. Pero algunos periodistas que siguieron la historia sospechaban que no toda la información había sido revelada. ¿Había descubierto el ejército algo más, algo que decidió ocultar? Con el paso de los años, la esfera de Beth dejó de ser el centro de atención de los medios, pero nunca desapareció del todo de la memoria de quienes conocieron la historia. Geraldine Beth, la hija de la familia, ha contado en entrevistas que todavía recuerda cómo aquella esfera parecía tener vida propia. Según ella, en algunos momentos parecía seguirlos con movimientos sutiles, como si estuviera observando lo que hacían. No faltaron los investigadores independientes que intentaron reabrir el caso. Algunos llegaron a la conclusión de que la esfera podría haber sido un dispositivo experimental perdido por alguna agencia gubernamental o incluso por empresas privadas de investigación. Otros fueron más allá. Propusieron que la esfera podría ser una sonda extraterrestre de reconocimiento, diseñada para recopilar información sobre nuestro planeta y enviarla a un lugar desconocido. Pero con el tiempo, y sin acceso público al objeto, la verificación independiente se volvió imposible. Algunos sostienen que la esfera todavía existe, guardada en algún lugar bajo custodia, lejos de la mirada pública. Otros creen que se perdió o fue destruida, quizá para encubrir su verdadero origen. Aún así, la leyenda creció. Para algunos, es una prueba tangible de que no estamos solos. Para otros, un recordatorio de que incluso en nuestra era de tecnología avanzada, todavía hay misterios que desafían toda explicación. Hoy, la esfera de Beth sigue siendo uno de esos enigmas que parecen escapar a cualquier intento de clasificación. Tal vez era un objeto terrenal, fruto de un experimento militar o industrial, perdido y encontrado por casualidad. O tal vez, era algo mucho más antiguo y ajeno a nosotros, un artefacto que nunca debimos descubrir. Lo cierto es que su historia nos recuerda algo importante. No todos los misterios se resuelven, y algunos incluso crecen con el tiempo, alimentados por preguntas sin respuesta y silencios oficiales. La esfera de Beth no solo es un objeto, es una invitación a mirar con otros ojos, a preguntarnos qué más podría estar escondido en los rincones olvidados de nuestro planeta. Quizás, en algún almacén polvoriento, la esfera sigue esperando a que alguien vuelva a encontrarla. O quizá, si levantamos la vista hacia las estrellas, entenderemos que su origen siempre estuvo más allá de nuestra atmósfera. Si esta historia te ha hecho pensar, si sientes que el mundo aún guarda secretos que no hemos desvelado, imagina cuántos más podríamos descubrir juntos. Suscríbete y acompáñame en este viaje para explorar lo desconocido, porque quizá la próxima historia misteriosa esté más cerca de lo que crees.